hay gente que se va fortalecida de aquí. Hay gente que se va llena de aquí. Hay gente que se va cambiada de aquí. Hay gente que se va renovada. Hoy. Ay, así como se renueva una visa y se renueva un pasaporte, te van a renovar en la oración. Te van a renovar en la espiritualidad. Te van a renovar en la búsqueda. Te van a renovar en el encuentro. Te van a renovar en tus rodillas. Declaro en el nombre de Jesús que todas las imposibilidades que tú tenías desde hoy cambian. Que Dios abre camino sobre tu finanza, abre camino sobre tu vida espiritual, y que la solución que tú viniste a buscar te la llevas en el nombre de Jesús. Yo declaro que la entrada a la casa y al altar de Dios no ha sido de balde. Que hoy Dios no solamente te está visitando aquí, sino también allá en tu casa. Ay, Samaya, corre, vaya, Sama. Alguien ore conmigo y declare solución efectiva, palabra efectiva, cambio, transformación en el nombre de Jesús. No te vas como viniste. No, estoy orando en el nombre de Jesús para que las puertas del cielo se te abran y toda escasez, toda la sequía, toda la batalla emocional, espiritual, secular, física y económica cambian desde hoy en el nombre de Jesús. Traemos la palabra y declaramos que el verbo se te revela, se te revela, se te revela, se te revela. Misericordia del Señor. Tome conmigo la palabra de Dios y vamos pues a ahondar en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. Corra rapidito allá. Póngase de pie un momentito. Aleluya. Libro de Juan, capítulo 1. El versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer dos versiones paralelas para tener una idea del texto. Primero leemos en la Reina Valera 1960, que usted y yo la tenemos, en el capítulo 1, versículo 29, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es al quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual está antes de mí, porque era primero que quién, que yo. ¿Y qué dice? Yo no le conocía más, para que fuese manifiesto a Israel por el que dice: por esto vine yo a bautizar con agua. Y también Juan dio testimonio diciendo: vi la paloma descender del cielo, vi descender al Espíritu desde el cielo como paloma y permanecer sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descansar el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y doy testimonio de que este es el Hijo de ¿quién? De Dios. De que este es el Hijo de Dios. Agarre esa palabra ahí, Hijo de Dios. Mira lo que dice el verso en esta versión. Dice: y al siguiente día vio Juan a Jesús que se acercaba a él, le dijo: he aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablo yo y dije: pues de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo.
Oiga bien esto, yo ni siquiera lo conocía, pero para aquel que se me reveló a Israel, o sea, para aquel que se le reveló al pueblo de Israel, vine a bautizar con agua. Y Juan declaró y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y permanecer, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Yo lo he visto, por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Oiga lo que dice ese verso: yo lo he visto, por eso testifico que este es el Hijo de ¿quién? De Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que tú haces, Dios. No somos dignos, Dios, ni siquiera de la plenitud de la gracia, pero tú, por misericordia a la cruz, por la magnificencia de tu sacrificio, nos ha hecho dignos, Señor. Te pedimos que nos hable de manera especial. Sé que no hay tal gracia, tal rica savia, conocimiento, sapiencia que de mi boca pueda salir para este pueblo si tú no lo permites. Por tanto, te pido que seas tú habilitando nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra, Señor, que fructifique al 30, al 60 y al 100 por uno, y que nada pueda impedir que tu manifestación sea evidente. Toda condición contraria la cancelamos y declaramos que solo tú tienes la capacidad de brillar. En el nombre de Jesús, alguien diga amén. Siéntese un momento, pero no siente su alabanza. Gloria al Cordero de Dios. Quiero bendecir la vida de un gran amigo, hombre de Dios, profeta, ministro, nuestro queridísimo ministro Edgar Roy, que está en medio nuestro, un profeta del Señor. Yo quiero que demos un aplauso a Dios por la vida de este hombre. El Señor le usa de manera muy especial. Un amigo de muchos años, de larga data de ministerio, y es una honra poder predicar en este escenario con un hombre de Dios como él. Bendecimos a los pastores, a los líderes, al ministro, que ha sido de bendición para que estemos acá. Qué bueno es el Señor. Permítame asentar una palabra con ustedes y predicar con el tema: el testimonio del Cordero. Diga conmigo: el testimonio del Cordero. Pero dígalo de verdad, diga: el testimonio del Cordero. Es la palabra que quiero trazar hoy. ¿El testimonio de quién? Del Cordero. Gloria al Señor. Lo primero, que antes de nosotros poder ahondar en el texto que tenemos en cuestión del libro de Juan, capítulo 1, a la altura del versículo 29, me gustaría hablar un poco de la palabra testimonio y de la palabra cordero. De hecho, muchos de nosotros sabemos qué es el testimonio, y de hecho asimismo también lo establecemos en nuestra vida. La palabra testimonio tiene que ver con testificar, expresión que alude o enseña sobre algo que tiene que ver con la persona, lo que identifica o testifica de alguien. El testimonio puede ser utilizado de diferentes maneras. A nivel gubernamental se utiliza para el contexto político, para alegar que la persona que se le dio el cargo para hacer algo lo está haciendo de manera correcta, de manera exacta y de manera importante. A nivel que tiene que ver con los asuntos jurídicos, se utiliza para aclarar situaciones que se presentan por medio de una acusación que se le da a alguien que está pasando por un proceso de apelación en juicio. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando se habla de la capacidad de testificar, atestiguar o testimoniar o expresar un testimonio, lo que logra conocerse en esta parte son dos cosas. La número uno tiene que ver con el testificador, y la número dos con la evidencia. El testificador demostrará o dirá conforme a lo que se le llamó para declarar, lo que tiene que decir a favor o en contra del acusado, y las evidencias son las que van a aclarar o a definir si lo que se dice en el momento es claro o es ecuánime o es exacto. Por eso usted se da cuenta que a la hora de nosotros conocer la palabra testimonio, tenemos que saber que hay un acusado, tenemos que saber que hay un abogado, tenemos que saber que hay alguien que atestigua, y tenemos que saber que hay evidencias para la atestiguación. Esas son las claves
claves necesarias para llegar a culminar el juicio sobre la cual se le está imponderando a una persona, se le está imputando a alguien, se le está estableciendo a alguien. De hecho, usted debe de conocer que la marca emblemática para alguien que ha sido acusado en un momento determinado es la siguiente, y es que se le acusará de algo hasta que se le demuestre lo contrario, según la evidencia que se pueda hacer por la forma en cómo se le fue buscado o se le fue expresado. Alguien está aquí hoy, aleluya. Por eso me llama la atención que la Biblia habla y declara que cuando usted se le es aplicada la palabra que tiene que ver con pecado, con falla o con cualquier tipo de evidencia, la Biblia dice que abogado tenemos y que hay una nube de testigos que atestigua a favor de nosotros, dando a entender que aunque de una manera u otra tengamos un detalle de acusación, hay alguien que pelea a favor de nuestra condición, porque es el que atestigua y el que testifica por nosotros. Predicador, explíquemelo en español. Cuando el hombre cayó en el principio, lo primero que vino sobre el hombre que fue culpa. ¿Por qué? Porque su acción provocó una reacción que identificó la palabra pecado. Hasta ahí estamos bien. Si usted se fija, toda la antigüedad del texto te demuestra que la aplicación a eso tenía que ver con una palabra que, aunque no tenía la palabra ley en cuanto a ley de testamento, fue de una forma dictable de Dios para hacer que el hombre caminase en un precepto correcto. Le digo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol que usted y yo conocemos. Y el Señor le declara qué pasaría si comiese de allí y cuál era la condenación en culpa. Sabemos lo que acontece. Desde ahí el hombre que tiene un juicio. ¿Cómo que tiene un juicio? Claro, porque Dios se aparece, le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice, me escondí, tuve miedo porque estoy desnudo. Y Dios le pregunta, ¿cómo tú sabes que tú estás desnudo? Y él dijo, no, lo que pasa es que es el juidero y la mujer que tú me diste me dio a probar. Entonces Dios le preguntó algo importante, ¿acaso hiciste lo que yo te dije que no hiciera? No, la mujer que tú me diste. Ahí que tiene que ver esto tiene que ver con justificación, pero no la justificación de justificar a alguien por justificado, sino alguien que se justificó para no recibir algo que tiene que ver con la razón de lo que hizo en el hecho. Voy para mi casa, aleluya, gloria al Señor. El hombre se justifica y al justificarse ahora Dios tiene que agarrar y tomar una forma de justificar la condición. Y que dice, ok, como tú te justificaste y inculpaste a la mujer, le pregunta a la mujer, mujer, ¿qué hiciste? No, la serpiente me engañó. Por primera vez alguien en la justificación humana habló una verdad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dios dice, pues hay que hacer un juidero, porque aquí hay una culpabilidad, hay un condenado y no aparece una condición de inocente. ¿Por qué? Porque la condición que revela es que cada uno cayó, pero hay alguien que dentro del que cayó mantiene la verdad de que hizo lo que se abrió en el momento. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que Dios hace aquí es que determina algo que usted y yo conocemos como si fuera la palabra juicio. Y en este punto ellos estaban tapados ¿con qué? ¿Con qué? Con hojas. Dios quita hoja y pone pieles. ¿Qué hace Dios? Sacrificio. Porque a la primera instancia de lo que tiene que ver con acusación debe de haber alguien que pague el precio. Entonces, la expresión es que Dios le quita las hojas, le pone pieles, lo viste. ¿Qué es lo que le atrae esa condición? Que lo saca del huerto, se separan de Dios, pero aún separándose de Dios, saliendo del huerto y teniendo la penalidad, la cual tiene que ser la siguiente, que son dos penalidades. La primera es que al hombre se le dice, con el sudor de tu frente trabajarás y con él ¿de qué? Comerás. Pero a la mujer se le da otra y se le dice a la mujer, aumentaré los dolores de tu preñez. Pero aquí hay un detalle, que aunque hay dos acusaciones, hay una palabra de diseño que se suelta con virtud o a la virtud o a la condición que se revela por la simiente. Porque como la primera simiente, que es raza caída, que es la de Adán en Eva y en Eva en Adán, porque eran uno aunque estaban dos.
El Señor dice: te voy a dar un dato, mujer. Como fue el que te engañó a ti, él ciertamente te hirió el calcañar, pero cuando llegue el tiempo tú le vas a aplastar la cabeza. O sea, le está diciendo, como la simiente ahora ha sido afectada, tiene que venir alguien dentro de la simiente para afectar lo que mañana se procrea en esta condición. Porque la paga del pecado, ¿qué era? Era muerte. ¿Y qué fue lo que dio a luz a la muerte? Alguien está aquí, por favor, aleluya. Cuando el pecado entra, ¿qué da salud a la muerte? ¿Y qué es la muerte? Condenación. ¿Y qué hace la condenación? Es que hace que el hombre que una vez vivía dentro del estado eterno, ahora viva con una vida contada. Pero Dios sabía lo que él había hecho, y la palabra está poderosa. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios declara es que cuando da la palabra, la trae a la palabra simiente. En defensa de esta condición, todo el Antiguo Testamento usted se da cuenta que Dios siempre ha buscado la manera de volver a conectar con el hombre, porque el hombre no tiene la capacidad de conectar por sí mismo. Porque al pecado separarlo, ellos no pueden conectarse. Y la separación, ¿qué hace? La separación no solamente quita legalidad, sino también atrofia la identidad del individuo. Por eso ahora Dios tiene que levantar una nueva simiente, no en Adán, sino en Cristo. Pero no sé, aleluya. Ahora él tiene que levantar al hombre, no en el primer Adán, sino en el postrero. Pero ¿cómo lo hace? Si lo divino no puede meterse en lo que es pecaminoso. ¿Cómo lo hace? Si lo divino no colinda con lo que está mal. ¿Cómo lo hace? Si lo puro no anda con lo impuro. ¿Cómo lo hace? Si lo que no se mezcla, aleluya, gloria al Señor, no puede mezclarse. Sencillo, necesitamos un vientre para que ese vientre sea contacto. Pero ese vientre no puede ser cualquier vientre. Ese vientre tiene que tener la capacidad de vivir algo que usted y yo conocemos, que es estar apartado, señalado, ser puro. Porque es que la impureza no puede conectar con la pureza. Alguien que está aquí, aleluya, gloria al Cordero. ¿Y qué hace el Señor? Desde el principio él venía trayendo una palabra, y la palabra que él venía trayendo tenía que ver con conexión. Levantó jueces, levantó sacerdotes, levantó profetas, gente que conectara al Señor, gente que pudiera darle la oportunidad de Dios entrar. Pero ¿a dónde fue que Dios trajo algo? Y alguien agarre esto, por favor, porque la ley no vino para agroviarse, la ley no vino para matar a nadie. De hecho, la ley vino para tratar de ordenarte, para que te puedas conectar con aquello que te va a devolver donde tú quieres. Por eso Pablo dice que la ley en ningún sentido es mala. Lo que pasa es que al yo ser débil por la ley del miembro del cuerpo, cuando la ley se me revela y me dice lo que es pecado, al yo ser débil por mi naturaleza caída, yo peco, pero no tengo opciones como salir. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir si tengo ley? Aplicándola de manera correcta. Por eso es que la Biblia dice que se le dieron 613 leyes. No solamente se le dieron los 10 mandamientos, fueron 600. Se dividieron en dos: la ley que yo expresaba, la que tiene que ver con el día a día. Jehová mi estandarte, Jehová mi bandera, Jehová está conmigo, Jehová como poderoso gigante. ¿Y cuáles eran las otras leyes? Las que yo practicaba de adentro hacia afuera. Por eso yo tengo que entender que cuando yo recito la palabra y yo la vivo, la ley de la palabra va trabajando adentro, pero también afuera. Me va cambiando por dentro, pero me va cambiando por fuera. Me va cambiando adentro, pero me va revelando a Cristo afuera. Parafrasear esto, sígame que estamos sobre el texto. Él podía pasarlo, Jesús podía pasarlo por alto porque era el Hijo, pero como el Hijo cumple, no se saltó la barda, sino que cumplió todos los requisitos. Por eso hay algo que usted debe entender, y agarre esta palabra, por favor. La palabra se llama mérito. Diga conmigo: mérito. ¿Cómo uno califica los méritos? Los méritos se califican cuando tú cumples los requisitos que fundamentan cada uno de los hitos, hazañas o condiciones que se dan para mérito. ¿Cómo yo tengo una nota de meritorio? Cuando yo libero cada materia. Por eso Cristo, cada una de las cosas que hizo como el Hijo de Dios,
Había méritos para Mesías. Porque usted cree que la gente pensaba que este era cualquier Mesías, porque se habían levantado muchos Mesías, pero ninguno habían creado méritos. Yo me voy para mi casa. Ninguno habían creado méritos. Porque usted cree que Gamaliel allá adelante, cuando ya la revelación de Cristo había sido expuesta en su totalidad, dijo: dejemos a esa gente. ¿Por qué se lo dijo? Porque él dijo: no vaya a ser que nosotros estemos peleando con el mismo Dios, porque se levantó un Tarteudas y no cumplió los méritos. Tuvo un grupo pero se cayó. Se levantó fulano y no pasó tal cosa. Se levantó mecano y no pasó tal cosa. Pero este Cristo, este que ellos están predicando, tiene mérito porque hay señales. Tiene mérito porque están creciendo. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo. No es lo mismo ni es igual que yo diga pasé, que a mí me digan aprobado. Por eso cada vez que usted está siendo procesado, usted debe de dejar de llorar y secarse las lágrimas. ¿Por qué, predicador? Porque te están aprobando para lo próximo que viene. Te están cambiando para lo próximo que va a pasar. Te están revelando el carácter de la formación para que seas diferente. Yo le estoy hablando a una generación que va a ver el testimonio del Cordero. Le estoy hablando a una generación que no tiene un Dios de yeso, que no tiene un Dios de palo, que lo que carga de parte de Dios es demasiado grande. ¿Por qué se sanan? Por los méritos de Cristo. ¿Por qué se liberan? Por los méritos de Cristo. ¿Por qué se cambian? Por los méritos de Cristo. ¿Por qué se transforman? Por los méritos de Cristo. ¿Por qué hay milagros? Por los méritos de Cristo. ¿Por qué tengo vida? Por los méritos de Cristo. Le estoy hablando a alguien que cuando tú miras el Calvario, tú no estás mirando el madero, estás mirando el final de la aprobación de los méritos de Cristo. Diga conmigo: por los méritos. Eso es impresionante, la manera en cómo la expresión de la ley se daba. Y aquí voy a coger algo y agárrelo si usted puede, porque la gente tiene un pequeño, ay Dios mío, déjame ver cómo lo digo. Hay un pequeño error que la gente tiene, si pudiera decir error, para que no se me sienta mal. La gente cree que al venir la vida neotestamentaria, la ley se agrovió y ya no necesitamos el Antiguo Testamento. Y yo le tengo noticia, y la noticia es no. Porque sin sombra no hay cuerpo. Sin sombra no hay cuerpo. Porque lo que identifica que viene el cuerpo cuando alguien viene, ¿qué es? Tenía que haber un antiguo. Lo que se abolió no fue la ley, sino las costumbres rudimentarias que pertenecían a condiciones de Israel. Pero la ley que Dios dio por medio de Moisés a Israel no se abolieron. Los 10 mandamientos no se abolieron. Ay, Dios mío, mi alma adora. Me van a decir que estoy loco aquí. ¿Y cómo que no? No, porque eran para Israel. Y de hecho Jesús los resumió y dice: toda la ley y los profetas es esto: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, no matas. Si amas a tu prójimo, no robas. Si amas a tu prójimo, no ve la mujer de tu prójimo. Si amas a Dios, no haces imágenes. Si amas a Dios, no tomes el nombre de Dios en vano. ¡Ay! Si amas a Dios, no mira a dioses ajenos. Si amas a Dios, no te hace imagen ni en los cielos ni en la tierra. Yo me voy. Alabado sea Dios. Jesús dijo: yo no vine a agroviar la ley, yo vine a cumplirla, la Tanakh, el Antiguo Testamento, como usted lo quiera llamar. Necesita entender que sin ley no hay nuevo pacto. Le voy a dar un dato más fuerte. El Cordero siempre estuvo. ¿Cómo que el Cordero siempre estuvo, predicador? Repréndalo. El Cordero se manifestó allá adelante. No, Él siempre estuvo. De hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis, agárralo aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo siempre estuvo. Ay, Dios mío. ¿Cómo que Cristo siempre estuvo? Sí, siempre estuvo, porque Él fue la luz en el principio cuando el Señor dijo: sea la luz.
Él fue la palabra de simiente en Juan 3:15. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Él fue la revelación de aquella esperanza que hubo, de la paloma que trajo aquella ramita de olivo después del arca de Noé. Él fue la palabra dada cuando se le reveló a Abraham que tenía que ver con el pacto. Él fue la enseñanza mostrada en la vida de José cuando fue vituperado, pasado por la cárcel, acusado como inocente. Soñador de soñadores, fue contado José entre los que hacían maldad. ¿Y qué dice la Biblia? Que él fue contado entre los malhechores. Fue llevado José injusto a la cárcel. ¿Y qué dice la Biblia? Que a Jesús lo llevaron a la cárcel. Alabado Dios. Alabado. José soltó por la palabra de revelación del sueño al copero que estaba siendo acusado. Que soltó Jesús estando en la cárcel? A Barrabás. No, aleluya, aleluya. Abraham vio la cena del Señor. Reprenda al enemigo. No, ¿cuándo fue que Abraham llegó a donde Melquisedec, sumo sacerdote, rey de Salem? Que fue lo primero que le dio. No fueron los diezmos, fue pan y vino. De hecho, lo voy a dejar ahí porque para mí eso soy yo, eso son cosas mías. Para mí el diezmo no es de la ley ni de la gracia. El diezmo es una revelación dada desde arriba, porque el primero que diezmó fue Abel, pero se lo voy a dejar ahí. Alabado sea el Cordero. La primera ofrenda de cordero, ¿quién fue que la llevó? ¿Que Abel? ¿Quién fue que reveló sacrificio? Abraham. ¿Quién fue que entendió sobre la roca? Jacob, cuando se durmió sobre la roca. Mi alma adora al Cordero de Dios. ¿Quién fue que dio la palabra de que aún por encima de los que querían matar vivía? Oh, Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, por eso es que Juan capítulo 1 verso 14 dice: la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Usted tiene que entender que el Cordero ha estado presente. ¿Qué fue lo que se dio el día de la Pascua? El día de Pesa, la primera vez que le dijo Dios a Moisés: coge carnero, pon en los linteles de la casa de cada uno de los israelitas. La muerte entrará ¿a qué? A Egipto, pero no tocará la casa de Israel. ¿Y qué fue lo que le dijo? Pongan pan, pongan hierbas amargas, pongan cordero en la mesa, celebren la cena. Dios, mi alma adora. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús antes de morir en la cruz? Antes de que llegara la muerte, tomó hierbas amargas, tomó pan, tomó vino. Y él era el Cordero. Él siempre estuvo. Es que en el antiguo era la sombra, figura y tipo. Él siempre ¿qué? Pero ¿y por qué en el nuevo lo vemos como hijo? Porque no había un padre que revelara al hijo. Porque sin padre no hay hijo y sin hijo no hay padre. Entonces en el Antiguo Testamento, para Israel, cuando Dios se le reveló, era Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Siquenú, Jehová Elión, Jehová Sabaoth. Y no era que eran muchos dioses, era un solo Dios con distintivos. Es una forma alegórica del texto, y en la semántica retórica lo que está estableciendo que Dios se viste según la necesidad. Por eso cuando yo no tengo, Él es Jireh. Por eso cuando no entiendo y necesito que Él me defienda, Él es Rafa. Por eso cuando hay batalla y se levanta los vientos fuertes y la marea fuerte, Él es el que levanta la bandera. Él es Elohim. Él es Shalom cuando tengo mis situaciones difíciles. Él es mi paz. De acuerdo a tu necesidad, Él se te va a revelar como Dios. Porque no, predicador, pero es que yo estoy pasando por una misión imposible. Pues te tengo noticia: Él se va a revelar como el Dios de lo imposible. Tú puedes creer esa locura. De hecho, Isaías tuvo una de las revelaciones que para mí fueron más locas de él. Cuando dice en el capítulo 6, después de todos los hay que él dice que él vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas, ¿qué hacían? La pregunta es: ¿Dios tiene falda?
predicador que está diciendo, no, esa figura es una figura retórica que se está utilizando en la semántica del texto, y a eso se le llama, no es solamente un concepto de antropomorfo, no, está hablando también de una alegoría. Y la palabra alegoría tiene que ver con un parentesco parecido a un paralelismo que se utiliza para declarar en la antigüedad los reyes que peleaban guerra y vencían a un rey, lo que hacían era que le cortaban un pedazo de su vestido y lo guardaban en su aposento. Y a veces se lo ponían en sus vestiduras para que cuando ellos salieran a la guerra, los otros reyes que lo vieran y vieran su vestidura dijeron: hey, ese terminó con tal reino. Por eso cuando Isaías dice que él vio que sus faldas cubrían el templo, está hablando que él es el rey y Señor, el que nunca ha perdido una batalla. No sé si alguien está aquí. Está diciendo que Él es el que domina en todo, que lo hace todo. Es alegórico lo que está diciendo. El Dios que tú tienes, no hay reino que lo venza, no hay rey que lo venza, porque Él es Rey de reyes y Señor de. La ley tenía una costumbre importante sobre los corderos. Estoy sobre el texto. Ya casi no vamos. ¿Se quiere ir ya? Ok. Y era que por ley, para la expiación de la palabra que tenía que ver con expresión de pecado, en la ley el pecado no se quitaba. ¿Por qué no se quitaba? Porque la presunción de la ley te mostraba, pero no te daba acceso a la expiación de salida al pecado. Lo que hacía era que se tomaba la sangre, y eran 2 corderos que se tomaban, no era uno, 2 corderos. Agárralo aquí si puede. Uno de 1 año y uno de 6 meses. Uno se sacrificaba y otro se enviaba al desierto. De hecho, había una costumbre que se hacía, y era que cuando el pueblo había pasado por una condición de desobediencia o pecado, y se hacía este momento de expiación, que era el sacerdote que tenía que hacerlo, la Biblia declara que el cordero se metía por medio del pueblo, y dice que le tocaba para poner su pecado, y lo llevaban al despeñadero, y ahí si caía y el lazo blanco se ponía rojo, Dios había recibido el sacrificio. Y había otra parte que era que lo otro que se sacrificaba, se tomaban ciertas partes, se ponían en el altar, se llevaban a las 4 puntas del tabernáculo y se derramaba la sangre. Y desde ahí entonces se expresaba, y con la otra que se tomaba se rociaba sobre el pueblo, y cuando la presencia de Dios descendía y bajaba al lugar y veían al pueblo, no veían al pueblo, sino veían el sacrificio del cordero, sangre. Entonces había uno de 6 meses, había uno de 1 año que había que sacrificarse, había uno de 6 meses que había que enviarlo por el pueblo. Era simultáneo, y entonces pesa que tenía que ver con el aspecto de Pascua. ¿Qué se hacía? Que al que estaba en una condición de se soltaba, porque era una expresión. Por eso usted se da cuenta que Herodes, cuando está en el juidero que tienen a Jesús, que le dijo: yo voy a soltar a este hombre no hay pecado, ustedes tienen la opción, porque en su cultura se dice que ustedes pueden agarrar y liberar a un hombre. Liberar a un hombre, agárrelo por favor, liberen a un hombre, porque eso es, yo no he hallado pecado en él, pero ustedes son los que saben qué van a hacer con él. No, crucifiquen a Jesús y liberen a Barrabás. Aquí va, porque la palabra Barrabás, Bar-Abad, significa Bar es hijo y Abad es padre. Y están liberando a un hijo de padre. Se cree, algunos estudiosos creen y dicen, según las enseñanzas de ellos, que Barrabás no era realmente alguien que tenía que ver con un aspecto de ladrón. Y que Barrabás y los 40 ladrones, no, se cree que era un activista político, que era alguien que venía de un linaje que tenía que ver con sacerdocio, y que como él se había expresado y había creado una revolución, se cree, algunos estudiosos enseñan que dentro de este punto lo que se hace es, con el que se le acusa, se lleva a condenación, para que entonces el pueblo lo vea como que era un asesino. Por eso usted ve que en el texto, cuando aparece de la vida de Barrabás, se muestra que era un asesino. Pero algunos estudiosos históricos dicen que él era un activista político, porque ¿cómo es posible que un asesino tenga el nombre? Y usted ha escuchado esa historia, que Barrabás y los 40 ladrones, Barrabás y no sé qué. Alabado Dios, aleluya. Estamos hablando de 2 corderos, uno de 6 meses y uno de 1 año, el mayor y el menor. Aleluya, Dios.
Barrabás representa el número 6, hombre. Cristo el mayor. ¿Por qué? Porque había una costumbre, y era que para que alguien que fuera esclavo, por una condición de esclavo, no podía pagar a sí mismo su condena por más que ahorrara. Tenía que venir un hermano mayor que tuviera la sangre de mayor y que fuera libre para pagar por el esclavo para que pudiera salir. Por eso Cristo vino como el segundo Adán. A Dios. Vino como el segundo Adán. Vino en semejanza de pecado sin pecado. Nació, aleluya, con el ADN del Eterno, y su sangre era la única que lavaba. Por eso usted se da cuenta que me llama la atención lo que la Biblia declara y enseña. ¿Qué es lo que la Biblia declara y enseña? Que cuando Juan lo ve, que Juan no era cualquier gente. Juan era su primo hermano. Juan era el tipo que nació con una palabra encima. Pero ¿cuántos años tenía Juan? Juan tenía 36 meses. ¿Cuántos años tenía Jesús? 30. Usted tiene que buscarme eso por la Biblia, que Juan tenía 36 meses. Lucas capítulo 1, el versículo literalmente 37, cuando el ángel se le aparece a María, ¿qué le dice? Tu prima Elizabeth está embarazada, tiene 6 meses. Ahora tú ves que quedar embarazada ¿de quién? De Jesús. Alábalo ahora. No sé si alguien está aquí, aleluya. La que no podía dar a luz, alabado, eran familia. Por eso usted ve que cuando María y Elizabeth se chocan, los vientres saltan. Y el de 6 meses recibe lo que el de un mes, ¡ay!, le da. Es ahí que se arma el juidero. Cuando Juan lo ve que desciende y le dice que su bautízame, y él le dice: Juan, no papi, tú tienes que bautizarme a mí. Juan, el que bautiza en agua, le está diciendo: tú tienes que bautizarme a mí. No, es que tú no entiendes. Tú tienes que bautizarme a mí, porque hasta que el menor no le sirva al mayor, el mayor no le puede servir al menor. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo aquí. Le está diciendo para que se cumpliese lo dicho por el profeta: bautízame, porque tú eres el que ha preparado, pero yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy. Por eso es, escúchame, búsquelo bíblicamente hablando. Juan en el juidero, ¿a dónde está? En el desierto. Dice que él andaba en el desierto, que comía miel y langosta. No la langosta de esa que nosotros vemos hoy. No eran langostas rojas, una langosta de mar. No, eran unos pequeños saltamontes tipo grillo. Se llamaban langosta. Tenía piel de camello y un juidero. Se vestía raro. Por eso los profetas son raros y anormales. No encajan en todos los lados. No conectan con todo el mundo. Ese profeta como que no habla con todo el mundo. No, es que él no tiene que hablar con todo el mundo. Él tiene que hablar con el dueño del mundo para que le hable a la gente del mundo. Mi alma adora al Cordero. Juan, ¿a dónde fue Juan? Al desierto. ¿De dónde viene Juan? Del desierto. Por eso le preguntaron: ¿de dónde es que tú vienes? ¿Qué escuela fue que te enseñó? ¿A dónde fue Jesús? Al desierto. ¿Y de dónde vino Jesús? Del desierto. Para que se cumpliese lo dicho por el libro de Isaías: del desierto traeré a mi hijo. Mi alma adora al Cordero. ¿Cómo es posible que los dos fueron al desierto? Los dos eran familia. Los dos estaban en el mismo lugar. Se criaron dentro del mismo ambiente, pero nunca se vieron. Porque el asunto no era hacer comparencia, el asunto era hacer propósito. Por eso él dice: yo no le conocía. Es como raro, como que tú dices que tú no conocías a tu primo. Si es tu primo. Lo que pasa es que él no estaba hablando del conocer, de aparentar, sino de la verdad de lo que era él. Por eso él dijo: el que sobre tú vieres. Que está diciendo que la palabra, usted tiene que entender que Jesús fue Jesús en todo su esplendor. Pero cuando en Jesús se empezó a manifestar la palabra Cristo, ay Dios mío, ¿quién está lista para escuchar esto? Sí, porque Jesús era el estuche de afuera, pero Cristo era la esencia desde adentro. Muy pocas veces Jesús dijo: yo soy el Cristo. ¿Y a quién fue que se lo dijo? ¿A quién fue que le dijo él diciendo: yo soy el Cristo? Se lo dijo a aquella mujer que tenía una corta revelación de él, la de Juan capítulo 4, cuando le empieza a hablar de agua, porque la conversación empezó con agua y terminó con agua. Sí, porque ella llegó a buscar agua y se convirtió en una fuente.
Le dijo: yo soy el Cristo que ustedes esperan. Que ¿dónde más Jesús dijo que era el Cristo? Cuando él dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Te adiós. Le dicen: uno dice que tú eres Jeremías, uno dice que tú eres esto, uno dice que tú eres un profeta, uno dice que tú eres uno de los antiguos. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, y él dijo: ¿y ustedes? Les preguntó a los discípulos. Y Pedro salta y le dice, Pedro no, Simón, para corregir, Simón, el que se extraña, el que se rompe, el que se estilla, le dice, el débil le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando pasa esto, ¿qué dice la Biblia? Que literalmente, ¿qué le dice? Simón, hijo de Jonás. Jesús lo identificó por cómo él se llamaba. Oh, gloria a Dios. Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después le dice: Pedro, a ti te digo. ¿Cómo es posible que le está diciendo Simón, hijo de Jonás? Y ahora le dice Pedro. Lo que pasa es que Simón era su persona, pero Pedro era su carácter. Me voy para mi casa. Aleluya. Lo cambió de estación, lo movió. Al principio era el que se rompe, el que se estilla. Ahora es aquel que está fortalecido, el que está firme, el que es pequeña roca. Por eso le digo: sobre lo que tú has dicho yo edificaré. No le estaba diciendo a Pedro que Pedro era la edificación, no. Sobre lo que tú has dicho que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Y a ti te digo, Pedro, te daré la llave. Yo no sé si alguien está listo aquí hoy. Por eso usted tiene que entender, y lo voy a soltar y agárrelo si puede, que Pedro no podía morir porque él era el hombre de la llave. Y cuando tú tienes llave, tú puedes pasar por donde tú pasas y tú no te mueres. O pregúntale a Pedro, que cayó preso y no necesitó llave porque él era el hombre de... ¡Ay, Dios mío! Cuando tú tienes la palabra encima, la palabra te mantiene con vida. Que no te aconteja tal cosa. Se movió. Y cuando llega al Jordán, ahí hay algo que pasa. Y es que usted lo sabe más que yo. En Lucas se aparece. Y en Marcos también. Pero más en Lucas. Cuando Herodes le pregunta: ¿eres tú el Cristo? Y le dijo: tú lo has dicho. Jesús nunca se mostró a sí mismo hasta que el Espíritu, porque él dijo: yo muestro a mi Padre, pero el Espíritu me revelará. ¿Dónde está eso en la Biblia? Juan capítulo 15, después del versículo 10 en adelante, cuando él habla de lo que había de venir, él dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad y a toda justicia, y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará las cosas que vienen y las que han de venir. En pocas palabras está diciendo: el Espíritu me revelará. Porque nada puedes conocer de Jesús si no lo revela el Espíritu. Jesús revela al Hijo, el Hijo, perdón, revela al Padre, pero el Hijo como tal es revelado por el Espíritu. Por eso él le dijo a ellos en el capítulo 14, y le dijo claro en el 14, y se lo estableció. ¿Y qué le dijo? A ustedes les conviene. Si usted se lee el capítulo 14, 15 y 16, se dará cuenta que en el 16 le habló para corrección. Le dijo: cuando el Espíritu venga, Él hablará de mí y testificará todas las cosas. En el 15 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Pero en el 14 dice: a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el otro. Porque cuando Él venga, Él os revelará todas las cosas. ¿Me doy entendiendo ahora? Es ahí donde usted, cuando va al libro de Juan y se encuentra con este texto, ya Juan había hablado de él, pero al día siguiente lo vio, y aquí él no lo presenta solamente por presentarlo. Aquí él dice: la ley entera ustedes han escuchado que habla de que esa ley tiene algo, y es que el cordero de esa ley, que se presentó durante toda la ley, 1430 años presentando cordero, ese cordero solamente tapaba. Pero ahora el que yo veo es el que Dios está presentando. Israel presentó a cordero a Dios para arriba. Ahora Dios está presentándole a Israel cordero para abajo.
Y le está diciendo Juan: he aquí el Cordero de Dios, no el que tapa, no el que pone un sello, no el que dice gloria a Dios. La Biblia dice que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de que de Israel, no del mundo. ¿Por dónde vino? Por Israel, pero quita el pecado de qué? Del mundo. Usted me está hablando a mí del Cordero de Dios. Qué bueno. Usted está dando en lo correcto, porque ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso lo digo, yo no lo conocía, pero el que me llamó, el que me dijo que bautizara, ese me dijo que sobre quien yo viera la paloma, el Espíritu Santo reposara en él. Ese es el Cordero y ese es el que va a hacer la obra. Yo no le conocía y me encanta lo que él dice, porque él usa un elemento aquí muy poderoso que tiene que ver con el pretérito simple o pretérito perfecto inmudable, que eso usted se lo dieron en la literatura. ¿Cuál es ese pretérito? El que dice que las cosas que son en intermedio, que tienen que ver con lo pasado, pero que dice del futuro, pero que se mantiene en el presente, es igual y es el verídico. Por eso él dice: este era el que yo decía que estaba antes de mí, porque era primero que yo, porque estaba antes que yo. Dios mío, ya lo adora. Este estaba antes de todas las cosas y existía delante de todas las cosas. Por eso yo dije que este era el que yo decía. Yo no soy digno de desatar el calzado de este tipo, pero este era el que yo hablaba. Él es el camino, él es eso. Y aquí quiero cerrar, porque la gente dice: pero ven acá, si Juan dijo que era el Cordero, ¿por qué Juan tanto preso? Digo, pregúntenle a él si él o hay que esperar a otro. Y Jesús, en vez de decirle eso, yo le dice: ve y dile a Juan que los ciegos vengan, dile que los mudos hablan, que los cojos andan y que el reino es predicado. Juan se quedó tranquilo. ¿Pero por qué? Porque eso fue una palabra en clave. ¿Cómo así palabra en clave, predicador? No te entiendo. Porque el único que podría abrir los ojos de los ciegos era el Mesías. El único que le daba a los sordos el oído era el Mesías. El único que hacía hablar a los mudos era el Mesías, porque era mérito. Ay, Dios mío. El único que podía levantar muertos era el Mesías. Por eso lo decían cuando era así un milagro: este es como que tiene autoridad de Dios. Ay, Dios mío. Oh, gloria. Y le dijo: y el reino les predicado a los pobres. No estaba hablando de pobres de miserioso, estaba hablando de los pobres de espíritu, gente que no se valía por sí mismo en el alma. Y cuando le dé este código, Juan entendió que aunque le quitaran la cabeza, el reino iba a seguir fluyendo. No sé si alguien está aquí hoy, aleluya. Jesús le está diciendo: papi, vete en paz, que aquí están los méritos. Aquí están los méritos. Porque usted cree que Juan, el mismo Pablo dijo: ya no me juzguen, ya no me critiquen, porque llevo la marca. Pablo está diciendo: tengo los méritos de aquel. Alguien póngase de pie en esta noche, por favor. Le estableció. ¿Alguna vez usted, cuando estudió en el colegio, la high school, preparatoria, como usted lo quiera decir, en español, en inglés, en francés, como usted quiera, no le pasó que dijeron: usted es estudiante meritorio? Buenísimo. Y te ponían las estrellitas y te ponían las felicidades, las doradas. Y era, óyeme, y medalla. Y era 95, 100, 98. Y te exoneraban las materias. Y yo: no, es que tú estás ready, te he exonerado. Pon tu nombre, tu curso y vete. Es más bueno, ¿no, verdad? Yo recuerdo que cuando yo estudié, en uno de mis tiempos icónicos, cuando tomábamos 12, no sé cuántas toman ahora, cuando tomábamos 12 materias en bachiller, recuerdo que hubo un año, en el tercero de bachillerato, que de las 12 me exoneraron 8. Yo estaba danzando en un pie. Y las otras 4 eran un trabajo. Yo decía: uff, una locura. Y la maestra me decía: excelente lo que estás haciendo. Yo: gracias, gracias, gracias. Cuando llegamos al cuarto de bachiller, había que liberarlas todas, porque te tomaban todos los promedios para ir a prueba nacional.
Y decían quién iba a la primera, a la segunda, y así sucesivamente. Y yo recuerdo que cuando nos sacaron a un grupo, un buen grupo, yo dije, bueno, nos quemamos. Y estamos en intriga. Roy, estábamos en intriga en el Sinaí. En esos tiempos en el Sinaí había que ser de Dios y bucanero. Era peligroso, tiempos turbios. Ahora el Sinaí tiene gloria. Gloria a Dios por eso. Bendecimos a Dios por el Sinaí. Pero en los tiempos que yo estudié había que ser cristiano de verdad. Porque era el colegio Sinaí, Monte Sinaí. Pero había muchos que no tenían el Sinaí adentro. Y yo recuerdo que cuando nos sacan al grupo y se queda poquito, nos asustamos. Y dice, bueno, parece que somos los únicos que estudiaron. La directora nos llama y dice, no, a ustedes que los sacamos son los que se van en la primera. Liberaron. Y nosotros estábamos contentísimos. Y entró el grupo, alguien dijo, wow, mira a fulanito, a fulano, a mengano, a tano. Dios mío, se van a quedar. Y el tipo dijo, vamos a orar para que haga un milagro. ¿Y tú sabes qué pasó? Nos prendimos en el pasillo. Ya amarraba Saya. Señor, ahora. Y los profesores se reunieron. ¿Cuánto le falta a ese? 2 puntos. Ya ese, 1 punto. Ya ese, ya. Suman otra vez, resten, dividan. Multipliquen. Que se vayan todos. Y lo más lindo no era la satisfacción de primera. Lo más lindo era que todos los que iniciamos en primero de bachiller, que no éramos cristianos, que yo estaba en ese grupo, pues yo me convertí en segundo de bachiller, que no éramos cristianos, que estábamos en primero de bachiller, que éramos unos diablos. Ahora nos mirábamos uno a otro y los que antes nos decían a nosotros, ustedes como que no se van a convertir algún día, nos decían, pero verdaderamente Dios está con ustedes, porque cuando iniciamos eran 3 primeros. Y los 3 primeros tenían 49 estudiantes toditos. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando pasaron a segundo, los 3 segundos estaban evangélicos. Lámalo si puede. Cuando terminó la promoción, éramos 118 estudiantes. Y de los 118 estudiantes, el 98% evangélico, arrepentido. Y yo no sé si usted me entiende. Esa promoción fue la más loca de ese año. Esa promoción de ese año salieron hombres de Dios como Sonia Espinal, que está predicando el pastor hoy en día. De esa promoción salió Ángel Casiano, salieron un grupo. Yo fui el último que entré al redil. Salió Domingo, un grupo, hombres y mujeres de Dios, tan prendidos en candela. Te dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que cuando el verbo se mete, donde le entra, él cambia las cosas. Yo recuerdo que en esa época 5 empezaron una cadena de oración en el colegio. 5. Estoy hablando a ustedes de unos cuantos años. Pues ya yo tengo 35 y yo terminé a los 19. Saque cuenta. Y al sol de hoy, la cadena de oración que se empezó con 5 sigue perpetuamente, porque nosotros le enseñamos que la antorcha había que pasarla, no importara la generación que viniera. Y ahí están los jóvenes, generación en llama. Ay, Dios mío, bendito. Oh, y si eso fue en los tiempos de nosotros, ¿cuánto más no será cuando la Biblia dice y enseña que Jesús le dijo a los 120, no se vayan, esperen la promesa del Espíritu? Y cuando el poder de Dios cayó sobre los 120, uno solo de los 120 predicó y en 2 mensajes trajo 8,000 personas. Oh, Dios mío, aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Que el evangelio que salió de Israel, la palabra que salió de Israel, ahora está rondando en República Dominicana. Hace más de 2000 años que Cristo vino, murió y resucitó. Y el que vino vuelve. El que vino vuelve. El Cordero de Dios vuelve. Pero ahora no viene como cordero, como viene el predicador. Viene como león. Como el león. Como el león. Como
Yo quiero orar en el nombre de Jesús. Y mi oración hoy, la oración que siento en mi corazón hoy, es una oración de conexión con el Cordero. Déjeme decirle algo. Más que yo le profetice, que yo le declare, que Dios me permita llamarlo por nombre y apellido, la mayor profecía, ¿sabe cuál es? Cristo. Cristo revelado. Y si Cristo está revelado, la mayor profecía aquí se acaba de cumplir. Hay gente que necesita entender que ya Dios tiene algo con ellos. Hay gente que necesita entender que Dios le puso una palabra en su corazón. Hay gente que necesita entender que Dios lo está llamando. Yo no tengo que decirte a ti cuántas veces Dios te ha llamado. Yo tengo que decirte que tú necesitas entrar en el llamado, entrar en la palabra, dejar que Él se mueva en tu vida, darle oportunidad para que el Cordero de Dios, el que te cambió, el que te transformó, te dé vida. Y hoy voy a orar. Yo siento una presencia hermosa del Señor aquí hoy. Hay una presencia linda de Dios aquí hoy. Samaya. Es una presencia hermosa que se puede palpar en los aires. Ay, ay, papá. Es una presencia que se puede palpar. Es una presencia que no hay que forzarla, que ella ministra sola, que ella toca sola, que ella se mueve sola, ella te llena, ella te toca, ella te renueva sola. Papá, hoy hay gente que se va fortalecida de aquí. Hay gente que se va llena de aquí. Hay gente que se va cambiada de aquí. Hay gente que se va renovada. Hoy. Ay, así como se renueva una visa y se renueva un pasaporte, te van a renovar en la oración. Te van a renovar en la espiritualidad. Te van a renovar en la búsqueda. Te van a renovar en el encuentro. Te van a renovar en tus rodillas. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro ahora mismo por el poder de la palabra. Y yo te vengo pidiendo que en el nombre de Jesús de Nazaret, todo el que está aquí, joven, niño, niña, adolescente, dama, caballero, aún los amigos que nos visitan, Señor, yo te pido que en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre que es sobre todo nombre, Señor, tú traigas una renovación espiritual. Señor, tú traigas sobre ellos, Dios mío, una unción fresca, que ellos puedan ser fortalecidos por el poder de tu amor. Señor, que su vida espiritual pueda ser fortalecida en esta noche. Yo oro en el nombre de Jesús para que ellos salgan totalmente diferentes, para que para que nada le haga falta. Conéctese con este ambiente en el nombre poderoso de Jesús. Conéctese 3 minutos más con este ambiente que el Señor te está renovando ahora. Hoy Él te está dando fuerza. Hoy Él te está dando fuerza. Él te está fortaleciendo. Él hoy está quitando tus cargas. Hoy Él te está llevando a otro nivel. Hoy Él empieza a cambiar tu vida de oración. Ay, Dios mío, qué linda está la presencia de Dios aquí hoy. Hoy tu vida de oración, tu vida de ayuno, tu vida de búsqueda, tu vida de encuentro empieza a cambiar en el nombre de Jesús. Empieza a cambiar tu ambiente, empieza a cambiar la palabra. Lo que Dios empieza a hacer contigo es diferente. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, oro para que sean fortalecidos. Oro para que sean fortalecidos. Oro para que tú te le reveles. Oro para que su madrugada sea diferente. Oro. Oro por ellos. Remeso. Video. Una unción fresca. Ha caído. Oro en el nombre de Jesús. Y te pido que toda gracia, todo
Ahí donde estás, vamos. Abre tu mano derecha ahí donde estás. Vamos. Ábrela creyendo en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre, Padre, yo te pido que sobre su mano derecha venga una llave de compromiso. Una llave de compromiso para que la puerta que estaba cerrada se le abra en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro que esta generación se Dios mío, qué lindo, Dios mío. Se compromete con el altar en esta hora, Señor, y que en el nombre de Jesús esta llave que le entregas en las manos, Señor, por el poder de la palabra, simbólicamente declaramos que las puertas que están cerradas hoy se abren. Dios mío, algo acaba de bajar aquí ahora. Shama. Hay una presencia hermosa que acaba de descender aquí ahora. Ay, Sabaya Soja. Ay, Nanamaya, no Nanaya, Mananey. Hay algo nuevo que acaba de bajar aquí ahora. Ay, papá, Dios mío, pero que. Ay, Sacata Masema. Hay algo especial que acaba de descender aquí ahora. Y se te está entregando en la mano. Ahí donde está, Dios mío. Veo a Sema yo. Sé que. Recíbelo, ahí está, fuego, cuidado, fuego, toma lo tuyo, y va y se, toma lo tuyo, nada detiene a la iglesia, nada te detiene, te acelera. Dios mío, qué lindo. Ay, ama. Oye, ay, Saita Bosejana Yoma. Hay una presencia hermosa aquí hoy. El dueño de la casa está aquí esta noche. Ey, Samaya Soma. Oye, yo no sé si usted siente lo que yo siento, pero él está aquí esta noche. Ay, él, Dios mío, Leo Payonda. El león está aquí esta noche. El dueño está viva y sonda yo. El dueño está aquí. El león está aquí. El dueño de la iglesia está aquí. El dueño de la casa está aquí. El dueño, wow, Shamaya. El dueño. Que ruja el león. De la tierra.
Jesús. Que todas las imposibilidades que tú tenías desde hoy cambian. Que Dios abre camino sobre tu finanza, abre camino sobre tu vida espiritual, y que la solución que tú viniste a buscar te la llevas en el nombre de Jesús. Yo declaro que la entrada a la casa y al altar de Dios no ha sido de balde. Que hoy Dios no solamente te está visitando aquí, sino también allá en tu casa. Ay, Samaya, corre, vaya, Sama. Alguien ore conmigo y declare solución efectiva, palabra efectiva, cambio, transformación en el nombre de Jesús. No te vas como viniste. No, estoy orando en el nombre de Jesús para que las puertas del cielo se te abran y toda escasez, toda la sequía, toda la batalla emocional, espiritual, secular, física y económica cambian desde hoy en el nombre de Jesús. Traemos la palabra y declaramos que el verbo se te revela, se te revela, se te revela, se te revela. Padre, gracias. Yo oro, Dios, por una transformación en la vida de tu hijo, Señor. Él ha venido en busca de un cambio y yo declaro que ese cambio Él se lo lleva. Señor, un giro de 360 grados pero sin caer en el mismo lugar. Un cambio de atmósfera, un cambio de sección, un cambio de espiritualidad, un cambio de búsqueda, de encuentro con la palabra. Estoy recibiendo orden de parte del Señor y me dice el Espíritu de Dios: dile a Él que le voy a activar lo profético. Una maja ahí. Dile que lo voy a usar. Te veo predicando de manera loca y extraordinaria. Dice el Señor: también saldrás de esta, porque yo escucho la voz de Dios muy fuerte que me dice: dile que lo voy a sacar con mano fuerte como saqué a Israel de Egipto. Dile, y dile que no se sienta mal por el pasado, que no se sienta mal por el ayer, que yo cambio su ayer por un hoy diferente. Dile que yo lo voy a hacer. Y yo lo escuché cuando Él me dijo en oración: Señor, sin ti no puedo. Si tú no vas, yo no voy. Si tú no me mueves, yo no me muevo. Y veo a Dios resolviendo. Dice el Señor: dile a mi hijo que lo que él pensaba que iba a ser imposible, yo lo hago posible. Año 2025